Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a revisar una nueva clase de historia. El objetivo es analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. En el cuadro podemos ver las antiguas civilizaciones que destacan Mesopotamia, China, India y Egipto. Mesopotamia se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, China se ubicó entre el río Amarillo y Azul, India entre el río Ganges e Indo, y Egipto a los pies del río Nilo. Mesopotamia es un ejemplo de la importancia que tenían los ríos en las civilizaciones antiguas. Lo podemos encontrar, cuyo nombre significa entre ríos, una cultura asentada entre los ríos Éufrates y Tigris, dos de los ríos más importantes del cercano oriente, que además aportaban todos los nutrientes necesarios para la obtención de una producción agrícola importantísima. Mesopotamia ha sufrido durante toda su historia invasiones de otras culturas que ansiaban las riquezas de sus tierras. Tantas luchas e invasiones interrumpieron el desarrollo de esta antigua civilización, dando paso a otros pueblos que también se asentaron en estos territorios, que fueron los sumerios, babilonios y los sirios. Egipto. Egipto vemos que es una sociedad que estaba estructurada en torno al poder absoluto del faraón, que era considerado como un dios dueño de las tierras y de la influencia absoluta sobre sus súbditos. Bajo el faraón se situaban diferentes clases sociales bien diferenciadas y con privilegios desiguales, pues los sacerdotes y nobles poseedores de enormes extensiones de tierra, los funcionarios y escribas, los nobles eran apoyados en sus tareas por funcionarios y escribas. Militares, Egipto no tenía un ejército permanente. Los comerciantes y artesanos vendían una gran cantidad de productos. Los campesinos eran el grupo social más numeroso y los sirvientes esclavos eran utilizados para desempeñar diferentes tareas como el trabajo en las minas o carreteras. Dentro de la economía y la sociedad de Mesopotamia, vemos que, como en otras civilizaciones fluviales, se basaba principalmente en la agricultura. Los primeros poblados neolíticos se asentaron en las zonas fértiles, generaron excedentes agrícolas y ganaderos que les permitieron un aumento progresivo de la población de la primera. Se realizó entre las distintas regiones de un estado y después con otros estados. Utilizaron los ríos y sus canales como principales vías de comunicación. La sociedad mesopotámica se dividía en tres grandes grupos y derechos y obligaciones distintas. Tenemos la clase superior, los grupos intermedios y los grupos inferiores. Dentro del marco geográfico vemos que están aquí los sumerios, acadios, babilonios o asirios. Los sumerios eran un pueblo activo y hábil, crearon sistemas canales y diques para encauzar y almacenar agua. Los acadios eran procedentes del centro de Mesopotamia, invadieron las ciudades sumerias y en época del rey Sargón formaron un gran imperio. Los babilonios crearon un nuevo imperio entre los territorios sumerio y acadio. Los asirios comenzaron su expansión, era un pueblo guerrero procedente de las montañas del norte de Mesopotamia, y los persas conquistaron todas las tierras de Mesopotamia y las incorporaron a su imperio. Como parte de la cultura, vemos que esta civilización tuvo el nacimiento de la escritura, relacionado con el desarrollo de las ciudades sumerias durante el cuarto siglo, milenio antes de Cristo, y sus leyes. Los sacerdotes impartían las justicias que, según creían los dioses, habían dictado a los hombres. Dentro de sus aportes culturales vemos la religión, pues eran politeístas, adoraban a varios dioses. El arte mesopotámico es el resultado de una tradición de estilo prácticamente sin alteraciones hasta la llegada de los persas en el siglo VI a.C. La antigua China vemos que tenía una creatividad inigualable y ambición de sus gobernantes. Lograron, por medio de grandes batallas, unificar a China en un poderoso imperio, incluso más fuerte que los grandes imperios de la antigua Europa. Muchos estados del norte de China habían construido murallas para protegerse de las batallas
que se libraron por el control total del territorio. Jin Sheng tenía conocimiento de todas estas construcciones y ordenó a sus ingenieros unir todas para lograr y crear una sola muralla, la Gran Muralla China, que protegería a un nuevo imperio. Esta muralla tenía una longitud de 9.000 kilómetros y una antigüedad de más de 2.000 años. Es una de las maravillas del mundo moderno. En un principio no fue la muralla que se conoce ahora. En la actualidad, era simplemente una tierra compacta con ladrillos y adobe. La India es una civilización antigua. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes, dejando aportes con mucho valor, aunque provenga de una cultura compleja muy diferente a la occidental. Esta civilización se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre los ríos Ganges e Indo. Su territorio se extiende hacia el norte con las montañas del Himalaya y sus alrededores, el cual es de clima gélido, prácticamente inexplorable para el ser humano. Dentro de su organización política vemos que está el rey, gobernada por el pueblo como autoridad absoluta, los brahmanes representantes de la clase de los sacerdotes, la aristocracia feudal tenía cargos de funcionarios con rango menor. La economía de los hindúes se basaba principalmente en la agricultura, ya que cosechaban productos importantes y en grandes cantidades debido a su territorio que era tan fértil. Entre estos productos se cuenta la cebada, el trigo, el algodón, el sésamo. Adicionalmente se dedicaban a la cría de las cabras, camellos, búfalos. Además desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce, estaño y el plomo. Muy aparte de esto, se destacaron en ciertos campos como la matemática. Al igual que los mayas, los hindúes lograron implementar el uso del cero como parte de los números y el álgebra, algo que ha resultado sumamente útil en el campo matemático. La medicina tradicional hindú ha aportado interesantes sistemas, procedimientos que han sido útiles en nuestro tiempo. La arquitectura. Esta civilización se caracteriza por diseñar y edificar impresionantes monumentos, templos, palacios, como el famoso Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. La filosofía hindú es la más antigua de todo el Oriente, incluso más que la griega. La civilización egipcia se formó alrededor del año 4000 a.C., luego del surgimiento de la escritura, que fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Se estableció a orillas del río Nilo, en el norte del continente africano, que con sus crecientes anuales permitiría abastecer de riego a los campos sembrados, razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. Esta civilización se estableció al noroeste del continente africano, al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendiente de dioses. El gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón. Su arquitectura principal son las pirámides egipcias construidas con gigantescos bloques de piedra. Dentro de los descubrimientos que se destacan, tenemos el calendario egipcio. Debido a avanzados conocimientos en matemática y astronomía, estableció una división de 24 horas del día y crearon un calendario primero lunar. Luego fue adaptado un calendario solar que constaba de 365 días. El sistema de escritura, esos egipcios, el concepto de escritura de los sumerios crearon su propio método pictográfico utilizando jeroglíficos. El arado era tirado por animales. Los campesinos del Valle del Nilo usaban un arado de madera endurecida por el fuego para labrar la tierra. El espejo de cobre era un objeto aplanado realizado íntegramente en cobre pulido que resultaba muy costoso de fabricar, por lo que estaba reservado para la nobleza. El papiro consistía en una lámina flexible que obtenían a partir de los tallos de la planta de papiro, que alcanzaba hasta 4 metros de altura y abundaba en el norte de Egipto. A continuación vemos los mapas de las primeras civilizaciones, donde está Egipto, Mesopotamia, India y China. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas.
En los anexos encontrarán un link para que revisen acerca de la materia y siempre lean el libro de historia. Tengan todos ustedes una bendecida tarde.